en base a lo que ustedes han hecho en fisiología también. Y para eso tenemos que hacer una analogía con lo que ocurre en nuestra vida diaria. ¿No? Tienen ustedes ahora todas las redes sociales, etcétera, etcétera, donde nos permite estar en contacto, ¿no?, con los diversos amigos, personas o con el mundo entero. Sino que algunos ya exageran, ¿no? Aprovechan las redes sociales. ¿Para qué? Se sacan su, ¿cómo se llama, su autofoto? ¿Y qué le colocan? Saliendo a comer a la pollería. Se sientan a la pollería o en la puerta, entrando a la pollería. Luego, comiendo las piernas de pollo, dejando los huesitos. La cosa es que tiene, o sea, estas facilidades. Antes no, tampoco exageren, tampoco no tiene mucha información, porque imagínense cuando de aquí a futuro sean ustedes famosos, los van a extorsionar. Entonces no coloquen muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, antes pues se comunicaban con ustedes padres, por ejemplo, con señales hasta de humo. Eso nos dice la prehistoria, ¿no? Señales de humo, en el caso de Perú, por ejemplo, con tambores, no con quipos. Ya hay tiempo que había carta, por lo menos, ¿no? Con escribir a la amiga, por ejemplo, una carta, ¿no? Pero para que llegue a Lima se demoraba un mes y medio, más o menos. Lo que uno le escribía, lo respondía, y llegaba otro mes y medio más, o sea, después estamos haciendo el ciclo y recién lo respondía, ¿no? ¿Qué nos decía? Un escrito muy bonito, me estoy extrañando mucho, etcétera, etcétera, que nos respondía, olvídate de mí, chao. ¿No? Uno pensando que todavía nos están esperando, ya nos dijeron chao hace tiempo y no saben. En cambio ahora, hasta por teléfono se dicen, rapidísimo. De hecho, no me contesté, entonces, mira, ha cambiado la forma, ha cambiado la tecnología, pero no han cambiado los componentes que tiene cualquier forma de comunicación celular. Eso se mantiene, y en cualquier nivel, en cualquier categoría que ustedes tengan, eso se va a mantener. Necesitamos siempre esto, tanto nosotros como personas. Esto está hecho para personas, pero también esto es parte de la célula. Nosotros tenemos una fuente que va a generar justamente a cada cosa como ¿Quién va a generar? El mensaje. Pero este mensaje está cifrado con un código que debemos entenderlo todos los que estamos comunicando por ese medio. Entonces viaja a través del canal y debe llegar al receptor. Este receptor tiene que saber de qué se trata esto. Porque imagínense que a ustedes alguien les escriba en inglés y no sabemos una palabra en inglés. Por más que sea un artículo excelente, etc., no lo podemos entender, o va a ser difícil por lo menos, ¿no? Y no solamente eso, sino también depende de esto, ¿no? Depende del contexto. Ustedes últimamente, en los últimos años, se han vuelto muy ahorrativos hasta para escribir. Y por eso ahorran hasta para sacarse su nota, ¿no? Sacan menos de que deben. Están ahorrando, dicen, ¿no? ¿Qué le ponen, por ejemplo? TNT. ¿Qué era eso? Cópiate. Y si alguien se equivocó, le va a poner DLT. Y del T su licencia. Ya les usa. Pero ese contexto del CDT, o cuídate completo, va a depender del contexto. Porque de repente me están poniendo CDT, me están amenazando. Cuídate, te voy a pegar. O de repente es lo coloquial que nosotros usamos, ¿no? Bueno, chao, nos vemos, cuídate, ¿no? Es una expresión coloquial que siempre usamos, es otro contexto. Entonces la respuesta va a ser de acuerdo a eso. Eso, o ahora la señal, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy parado acá, estoy conversando con ustedes, cuando de pronto hago así, ustedes pueden ver que lo que está viendo acá, de repente está viendo la expresión de la otra persona. Pero ahí tiene que tener significados. De repente alguien acaba de llegar por ahí y también está seguro que yo estoy respondiendo. O de repente viene del otro lado y me dice chao. Yo le digo chao. Entonces tenemos que saber ese contexto, o sea, entre esos procesos. O de repente ninguno, yo estoy tratando de llamar la atención de la persona. Quiero conversar con él, con ella, y estoy tratando de hablar si me escucha. ¿Me ven? No me escucha. ¿Se dan cuenta? Entonces el contexto es fundamental en nuestro organismo. Si no piensan, por ejemplo, en la glucosa, la insulina.
Cuando está la glucosa, eso se libera. Pero va a depender dónde esté para ver si el proceso se da o no se da de manera adecuada. Si está, por ejemplo, el músculo tejido adiposo, ¿qué hacía la glucosa? La insulina. Permitía su ingreso. ¿A través de qué? GLUT4. ¿Se dan cuenta? Pero si está en el hígado, no le importa GLUT4 porque no lo tiene. Pero ¿qué importa más bien cuando entró? ¿Qué va a hacer? Fosforilarlo. ¿A través de qué? Glucoquina. Entonces, a eso se refiere, a eso que viene a ser el feedback. Esa va a ser la respuesta, de acuerdo entonces a ese contexto que se había dado. Entonces, esto que ocurre en la vida social nuestra es exactamente lo mismo lo que ocurre también en el contexto celular. Entonces vamos a tener justamente estos mensajeros, el mensaje que viene a ser, ahora vamos a entrar un poco, por ejemplo, señales químicas, señales eléctricas, el canal es la vía, generalmente pues es sangre, no es el espacio intersticial, intercelular, antes era solamente sangre como modelo, lo vamos a ver, ¿ven? Tiene que tener un signo, o sea, los códigos, que tienen que ser reconocidos, como pueden ofrecer, y llegar por supuesto todos ellos hasta el correspondiente receptor. Y dar la respuesta en base al modelo, en base por dónde se mueve, por dónde llega, entonces el organismo va a responder frente a eso. ¿Muy bien? Entonces, para todo esto nosotros, a veces, nosotros mismos acá le estamos diciendo, no hagan boya, cállense, etc. El organismo tiene que tener la capacidad de poder escuchar a todos. ¿No? Entonces, algunas células están requiriendo, ¿ven? Por ejemplo, solamente necesita glucosa también, pero otros solamente no quieren multiplicarse, como por ejemplo el sistema nervioso, necesita un montón de glucosa, pues no quiere multiplicarse. Pero si hablamos de glóbulos, por ejemplo, o de, por ejemplo, de tejido epitelial, tiene que tener suficiente energía para poder mantener esos niveles, ¿no? Si es célula inmunológica, tiene que movilizarse. Entonces, ¿a quién tiene que obedecer? A todos. Cada uno tiene necesidades propias. Entonces, ¿a quién tiene que escuchar? A todos a la vez. Nosotros no, nosotros hacemos lo contrario, a veces peor estamos en la casa y tenemos un hermanito, el sobrinito, el etcétera, que nos a veces nos piensa hacer bulla, ¿no? Cuando uno está haciendo algo. ¿Qué decimos? Cállate, o cacho, no importa. No le podemos estar con cacho, ¿no? Pero nos acusan de bullying. ¿Qué hacemos más bien? Toma tu solo y ya te compras tu caramelo a 10 cuadras de acá, lo botamos. También lo dicen, me han botado de la casa, más bullying todavía. ¿No? Entonces, bueno, ahora, ¿qué antes nos cerraron? Chao, no vuelvo hasta mañana. No, entonces, el contexto es otro en cada uno de nosotros. Y para lograr ese conocimiento, entonces, han ido pasando muchos años. Lo primero que se supo de comunicación celular es entre el sistema nervioso y, por supuesto, la persona. Hablando de humanos, de la persona. Y siempre se dijo de que la comunicación celular era solamente con la parte externa. Y a eso era el sistema nervioso. Pero después, en las grandes suprarrenales, se descubre la presencia, por ejemplo, de cortisol, porque no estamos viendo esto. Entonces ya se ahí viene este nombrecito, endo, de adentro, o sea, hace la comunicación interna. Entonces, pero se pensaba que los dos trabajaban de manera así aislada, es decir, uno para una cosa, el otro para otra cosa. Pero va avanzando la ciencia con el correr de los años y se descubre el nexo que había en el hipotálamo para poder encontrar los dos sistemas. ¿No? Entonces ya hablamos de sistemas interdependientes. Y se mantenía esto, cuál era el concepto tradicional y que hasta ahora lo tenemos de endocrino, que tiene que llegar a través de, o sea, ligando, ahora hablamos de ligando solamente, no de hormonas solo, pero acá el endocrino es la hormona. Entonces, se produce una célula, llega a la sangre, efectivamente, y a través de la sangre llega a los órganos blancos. En cambio acá, entonces, ¿cuál fue el problema después? Cuando aparece, por ejemplo, se descubre el papel de las prostaglandinas, el papel de las citoquinas, de los factores de crecimiento. Ellos ya no tenían que llegar necesariamente a la sangre. Algunos actuaban en la célula que estaba alrededor, otros actuaban en la célula, bueno, así mismo se autoestimulaban, se autocrinan. Entonces se rompe, digamos, ese paradigma que se tenía de ellos. Y simplemente, como ya no hubo que nombre colocarle, quedó así. Sistema nervioso, sistema endocrino, más otros sistemas, pero todos interdependientes. Es decir, uno con el otro. Y aquí están los clásicos, pues, de los últimos 20 años, tal vez,
que han ido recibiendo más énfasis, ¿no? Icosanoides, acá tenemos prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿no? Citoquinas, por ejemplo, interleucinas, interferón, factor de necrosis tumoral, y aquí está al revés, acá debe dar la F acá, para que sean factores de crecimiento. ¿No? Como ejemplo, factor de crecimiento epidémico. Y otro no es cualquier otro. Entonces, este es el sistema que ahora manejamos. Entonces, se rompió esos moldes, y qué es lo que, un ejemplo fue esto, ya hasta ahora te lo hemos estado mencionando, el eje, y se sigue estudiando, ¿no? El eje hipotálamo, la hipófisis y las glándulas. A pesar de que no todo encaja ahorita dentro del sistema endocrino tradicional, sino aquí, por ejemplo, ya neurocrino, neurosecreción, ¿no? Que también lo han visto ustedes.